Vamos a volverlo a leer. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice: antes bien recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Vamos a estar compartiendo un tema que hemos titulado Preparándonos para las riquezas. Preparándonos para las riquezas. Hay un concepto de riqueza un tanto diferente tal vez al que conseguimos en los diccionarios normales. Y riqueza es un bien que procede de Dios, y eso cambia todo el concepto de lo que es riqueza. Es un bien que procede de Dios y que introduce al hombre a vivir en abundancia, pero acompañado de paz y de gozo para disfrutarla. Hay varios elementos interesantes en este concepto. Uno, procede de Dios. Dos, te introduce en la abundancia. Tres, va acompañada siempre de paz y de gozo. Entonces, riqueza es un bien que viene del Señor. Este pasaje de Deuteronomio 8 habla de que el Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Es decir, que nosotros mismos somos los que recibimos de parte del Señor ese poder, de tal manera que nosotros podamos acceder a riquezas que vienen de parte del Señor. Amén. Hay gente que tiene muchos bienes, pero no tienen riquezas porque no saben qué hacer con los bienes para disfrutarlos con paz y con gozo con su familia. Muchas veces el hecho de tener muchos bienes pero sin paz, sin gozo, ha sido más bien motivo de dificultades, de peleas, de conflictos en medio de las familias. Y eso no es la riqueza que habla la Biblia, que viene de parte del Señor. En la creación, Dios le entregó a Adán y a Eva un huerto para que lo administraran. Los colocó en un lugar llamado huerto, donde había de todo. El Señor hizo todo lo que el hombre necesitaba, todo árbol bueno para comer, todo lo que el hombre necesitaba, pues Dios lo colocó. Al final dice que había un río que bajaba del Edén, que es el huerto celestial, hasta el huerto terrenal, y de ahí se repartía en 4 ríos, y uno de ellos era Pisón, que dice que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro y piedras preciosas. O sea, a Dios siempre le ha placido llevar al hombre a que tenga bienes, a que tenga riquezas, para su disfrute, para su bendición, para que incremente su calidad de vida. Pero en el huerto, luego que el hombre peca, el hombre le entrega ese derecho legal que tenía de administrar el huerto. El hombre se lo entrega al enemigo, al diablo, y cuando le abrimos puertas, el enemigo comienza realmente a afectar, y entre las cosas que afectan están las riquezas. Lo primero que perdieron Adán y Eva fueron la paz y el gozo con Dios. Finalmente perdieron el huerto mismo. Finalmente vino caos a la familia. Caín mató a Abel, y bueno, toda la historia que ustedes ya conocen. Vemos cómo a través del pecado el hombre le entrega un derecho legal al enemigo, y toda esa riqueza que había en el huerto, el hombre comenzó a perderla, hasta que finalmente el hombre es expulsado del huerto y pierde lo principal que el hombre debe mantener para prepararse y poder tener todas las riquezas que Dios quiere, y es la relación con Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, que es el segundo Adán, Romanos capítulo 5, vino a recuperar lo que el primer Adán perdió por el pecado. Es decir, que en la cruz del Calvario el Señor recupera todo lo que en el principio se perdió, y ahora la responsabilidad de administrar el huerto, de administrar lo que Dios da, está en la vida del Hijo de Dios, de aquel que pasa por la cruz del Calvario, que fue donde realmente se pagó el precio por recuperar lo que en Adán se perdió. Y el Señor realmente le ha entregado al hombre la bendición de poder administrar las riquezas que él tiene para sus hijos. Pero al igual que en el huerto, se requieren principios espirituales para poder
administrar, para poder tener, para poder acceder a las riquezas y poderlas disfrutar con paz y con gozo. Así como un principio espiritual hizo que perdieran las riquezas, los principios espirituales nos introducen en las riquezas. Así como el pecado hizo que el hombre perdiera el acceso a las riquezas, igualmente ahora en Cristo, a través de la santidad y un proceso donde aprendemos los principios espirituales correctos, el Señor nos devuelve aquellas riquezas que estaban inicialmente en el hombre. Nosotros necesitamos principios espirituales que nos activen para prosperar. Muchas veces no tenemos todo lo que Dios quiere para nosotros porque simplemente no tenemos los principios espirituales que puedan sostener esas riquezas, que puedan verdaderamente ser bien administradas. Y por eso Dios está buscando gente fiel y sabia para impartir ese poder creativo para hacer riquezas, como dice Deuteronomio 8:18. Ahora, todos tenemos de parte de Dios algo, ya sea material, ya sea idea, ya sean sueños, ya sean buenos deseos para prosperar. Pero nosotros debemos conocer los principios para poder poner a funcionar todo lo que tenemos. Podemos tener un gran sueño del Señor en nosotros, podemos tener una gran idea creativa, pero necesitamos conocer aquellos principios que hacen que se active eso que ya el Señor nos entregó y que podamos verlo materializado. Dios quiere levantar un ejército para prosperarlo, pero con la disposición y el propósito correcto de esas riquezas. Las riquezas vienen para los hijos de Dios, no solamente para el bienestar personal y familiar, que es parte de por qué vienen las riquezas, sino que también vienen para que a través de sus hijos sea extendido el reino de Dios. En pocas palabras, las riquezas deben ayudar, deben contribuir para que el reino de Dios se extienda. Para eso el Señor le entrega a los hijos de Dios, a aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, riquezas y bienes. Algo hay que entender, y es parte de la preparación que debemos tener nosotros para saber administrar los recursos que vienen de parte del Señor. Debemos entender que las riquezas no son seguras. Lo único seguro es Dios. Y por eso lo que usted debe establecer como norma en su vida, como algo indispensable en su vida, es su relación con Dios. Lo único seguro en esta vida es el Señor. Por más que hagamos riqueza, no nos vamos a llevar absolutamente nada el día en que muramos. Las riquezas son para usarlas aquí, para disfrutarlas con paz y con gozo, con la familia y para extender el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos entienden esto? Cuando una persona no está preparada para manejar las riquezas, tiene problemas. Y no solamente tiene problemas, sino que también se las causa a otros. Dios anda buscando buenos administradores. Hay gente que es buena para generar riquezas, hay gente que es buena para abrir fuentes económicas, pero es malísimo para administrarlas, es malísimo para retenerlas. Y parte de la preparación para las riquezas en Dios es aprender a ser un buen administrador de los recursos que Dios nos da. La Biblia no habla mal de las riquezas, sino habla de peligros con los cuales tenemos que enfrentar con ellas. Hay peligros en cuanto a las riquezas y es lo que la Biblia nos advierte. Nos advierte, por ejemplo, poner su corazón en ellas. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Entonces habla de que en el corazón no deben estar las riquezas. En el corazón debe ocupar, el primer lugar del corazón debe ocuparlo el Señor. No puede las riquezas, que es una bendición, que es un bien que viene de parte del Señor, reemplazar el lugar que le corresponde al Señor. ¿Cuántos entienden eso? Entonces la Biblia habla de no poner su corazón en las riquezas. También habla de las riquezas mal habidas. En pocas palabras, si bien es cierto que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, debemos tener cuidado con las áreas en las cuales nosotros queremos incursionar para obtener recursos. Las riquezas mal habidas, aquellas que vienen, por ejemplo, como consecuencia de los vicios,
aquellas que vienen como consecuencia de hacer lo malo, aquellas que vienen como consecuencia de negocios turbios. De eso nos advierte la Biblia, de las riquezas malavidas. Igualmente nos advierte de las riquezas fáciles. Nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas una mala idea, un mal patrón que aún está en la sociedad de hoy, y son las riquezas fáciles. Hay mucha gente que todo el tiempo, toda la vida, ha estado pensando que alguna vez se va a sacar un quino, que alguna vez se va a ganar un billete de la lotería, y ese día va a ser rico. Y ¿saben qué? De esa manera se mueven en la vida, de esa manera esperan la bendición o la prosperidad en la vida, y eso no es correcto. Para realmente nosotros prepararnos para la riqueza necesitamos conocer principios, y esos principios requieren tiempo. Y realmente en nuestra vida diaria, con lo poco o lo mucho que tengamos, ahí tenemos que estar aplicando esos principios. Y en la fidelidad del Señor Él nos va a ir llevando de lo poco a lo mucho. Dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a colocar ¿a dónde? En lo mucho. Y siendo fiel ahí, Dios lo va a colocar en más. En pocas palabras, Dios siempre va a probar nuestra fidelidad. Siempre va a estar el Señor revisando cómo están esos principios en nosotros, de tal manera de poder darnos como responsabilidad la administración de más recursos. También habla de las deudas como un peligro. Debemos tener muchísimo cuidado con las deudas. Las deudas vienen a ser como una maldición sobre nuestras vidas, porque las deudas terminan comiéndose el dinero que Dios nos da, termina convirtiéndose en un dolor de cabeza, termina aún llevando a la gente a enfermedades, y llevarlas también a mentiras y llevarlas a engaño, porque siempre cuando están las personas con deudas y no tienen la capacidad de pagarlas, siempre incurren en ese engaño, en escondérsela a la gente, en mentir, y eso lo que hace es enredarle la vida, lo que la hace es introducirla realmente en oscuridad, porque el padre de la mentira es el diablo, y nunca realmente la deuda va a ayudarnos de acuerdo a las escrituras. Por eso dice la Biblia que no le debemos deber a nadie nada. O sea, no debáis a nadie nada. Debemos aprender a manejarnos aún en nuestro presupuesto con lo que tenemos, con lo que Dios nos va dando, y manejarnos realmente de una manera solvente en la vida, porque es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos. Hay gente que ha muerto y lo que le ha dejado a sus hijos son deudas. Le ha dejado a sus hijos son realmente saldos rojos, y eso es incorrecto. Eso es una maldición que esta persona arrastró, no lo pudo vencer, y se lo dejó a sus hijos como una herencia. Esta no es la herencia que la Biblia habla que debemos dejar a los hijos. Así que tenemos que verdaderamente no incurrir en deudas, y las deudas que tenemos saldarlas de tal manera que podamos entrar en solvencia, y sobre esa base Dios comienza a darnos los recursos que están en el cielo para nosotros. También la Biblia me advierte acerca de no tener nuestras finanzas en el sistema financiero de Dios. Es decir, que Dios nos bendice, Dios nos va prosperando, pero si nosotros no somos fieles en los diezmos, no somos fieles en las ofrendas, no somos fieles en las primicias, entonces esas finanzas se van diluyendo, y tal vez al final de nuestros días podamos revisar hacia atrás y vemos cómo tuvimos muchos recursos, pero no fueron sólidos. Así como vinieron, también se fueron, porque cuando no tenemos la finanza en el sistema financiero de Dios, las riquezas no son sólidas, los recursos no son sólidos. Entonces le estamos dejando a nuestros hijos también una herencia completamente negativa. Si hay algo que los hijos de Dios debemos hacer, y es parte de la preparación de lo que es la fidelidad, es ser fieles con los diezmos, ser fieles con las ofrendas, ser fieles con las primicias. Es la manera como podemos introducir nuestras vidas y nuestros recursos en el sistema financiero de Dios. Las riquezas más sólidas son aquellas que se sustentan sobre los principios de Dios. Saben, Dios quiere prosperarnos. La Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, si nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere darnos lo mejor, quiere enriquecernos, quiere que entremos en una tierra donde haya abundancia? Es el corazón del Señor para sus hijos, es la voluntad de Dios para nosotros. Eso es algo que debemos entender primeramente. Pero para ello el Señor tiene que pasarnos por etapas. Saben, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, el Señor le prometió una tierra de abundancia. Le dijo: los voy a llevar, los introduciré en una tierra que fluye leche y miel, una tierra abundante, donde no les va a faltar absolutamente nada. Pero ¿saben qué? Una vez que los sacó de Egipto, no los introdujo en la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavo. El pueblo de Israel tenía que aprender principios para poder entrar en esa tierra. El Señor los sacó de Egipto y los introdujo fue en el desierto. Y en el desierto pasaron por etapas. Y ¿saben qué? La generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Solamente entró Josué, Caleb, y toda la generación que nació en el desierto fue la que entró en la tierra prometida. En pocas palabras, toda esa gente que salió de Egipto fue raspada en el desierto. Le hicieron quizzes, pruebas en el desierto y salieron reprobados. Y como salieron reprobados, no entraron a la abundancia. Hay muchos hijos de Dios que Dios los ha rescatado de Egipto, Dios los ha rescatado del mundo. Ciertamente han sido redimidos por la sangre de Cristo. El Señor los introduce en etapas donde son probados, en etapas donde el Señor está verdaderamente introduciéndolos en ciertos principios, pero por no aprender esos principios, por no realmente entrar en esos principios, entonces tampoco ven nunca la tierra prometida. Esos pasos por los cuales pasó Israel son los mismos pasos por los cuales pasa la iglesia de Cristo. Yo quiero que lea conmigo Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 1. Dice la Biblia: cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido el Señor tu Dios, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, no sea que te olvides del Señor tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto, y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacadas y tus rebaños se incrementen, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua. Te sacó agua de la roca de pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para poder hacerte bien en tu futuro. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien recordarás al Señor tu Dios, pues Él es quien te da poder para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Entonces aquí está el proceso por el cual
El Señor pasó al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hasta que finalmente fueron introducidos en la tierra que les había prometido. Y vemos tres etapas interesantes acá dentro de lo que es el proceso del Señor para el pueblo de Israel luego que lo sacó de la esclavitud de Egipto. La primera etapa la hemos denominado la etapa de la escasez para probar el corazón. La escasez para probar el corazón. Dice versículos 2 y 3: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre. En pocas palabras, el pueblo de Israel fue afligido y pasó hambre, no a causa del diablo, fue a causa del Señor. O sea, Dios los introdujo en una etapa y dice allí que era para probar su corazón, para saber lo que verdaderamente había en el corazón del hombre. Saben, Dios prueba nuestro corazón y el Señor permite que nosotros pasemos por esta etapa de escasez, una etapa en la cual nos falta aún hasta el alimento, en la cual nuestro presupuesto está por encima de nuestras entradas. Es decir, que nuestras entradas pareciera que no alcanzan para cubrir todo el presupuesto de la familia y pasamos necesidad y hacemos que nuestros hijos pasen necesidad. Pero saben, es un proceso del Señor para probar el corazón. El que no sabe lo que es la escasez tampoco va realmente a apreciar la abundancia. Y por eso creo que todos los hijos de Dios pasamos por ese periodo de escasez, un periodo en el cual nos faltan cosas, porque es Dios probando nuestro corazón. Es un periodo con limitaciones. La verdad es que no podemos conocer la abundancia si antes no conocemos la escasez. Dios acá en esta etapa se asegura que tengamos un carácter que será necesario para apreciar y administrar bien los recursos que Él quiere darnos. Pero siempre esta etapa de la escasez es una etapa temporal. Y vamos a salir de ella cuando nosotros seamos aprobados en fidelidad y carácter, cuando verdaderamente seamos aprobados en lo que hay en nuestro corazón. Ahí estamos ya preparados para salir de esta primera etapa, que es la escasez, donde Dios está probando el corazón. Lo que Dios prueba en este tiempo es a quién amamos. ¿Verdaderamente amamos a Dios o estamos amando los recursos que Él nos da? ¿Amamos a Dios o amamos son las finanzas? Debido a que nosotros somos pésimos administradores, naturalmente hablando, Dios nos somete a disciplina. Dios nos somete a un tiempo en el cual los recursos escasean para que aprendamos a administrar bien los recursos, de tal manera que aprendamos a cómo con pocos recursos hacer muchas cosas. Nadie nace siendo un buen administrador. Eso lo aprendemos siempre en el proceso en el cual Dios nos introduce. Las riquezas que están en el mundo espiritual se desatan en lo físico, siempre a través del proceso de Dios. Se desatan en lo físico cuando nosotros aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos a través de sus procesos. Hay mucha gente que cuando viene la escasez, cuando tiene escasez, entonces roba, engaña para obtener recursos, se vende a sí mismo, o se queja, murmura, o sale como calimero por el mundo diciendo: pobrecito de mí, nadie me ama, nadie me quiere. Y todo esto es porque su corazón no está en Dios, porque en medio entonces de la escasez comenzamos a renegar de Dios, simplemente porque verdaderamente nuestro corazón no está en el Señor. No estamos siendo aprobados en esa etapa de escasez, por lo cual no estamos preparados para obtener más recursos, para que Dios pueda delegar en nosotros lo que está en lugares celestiales. Job, en el libro de Job, el libro antes o previo a los Salmos, habla de este hombre, cómo el Señor probó el corazón de Job. Le fueron quitadas sus riquezas, pero usted puede ver en el libro de Job cómo él nunca se desenfocó. En todo momento, a pesar de que sufrió mucho, en todo momento él estuvo bien claro quién era el Señor en su vida. Y al final Job fue aprobado. Job fue probado, pero fue aprobado. Y finalmente dice la Biblia que su estado postrero fue mejor
fue mayor que el estado primero. Lo que tenía antes, ahora le fue multiplicado con lo que Dios le dio posteriormente. Cuando una persona está en necesidad y esa necesidad domina su vida, su única relación con Dios y los demás es pedir. Y esto es un error. O sea, cuando nosotros tenemos una necesidad y sabemos que nos escasean los recursos, entonces, en lugar de entender que Dios es nuestro proveedor, en lugar de entender que verdaderamente el Señor es el que nos puede sacar de esa situación y esperar su tiempo, entonces muchas veces simplemente nos convertimos en unas personas que solamente piden y piden y piden y piden a los demás, y tal vez tratan de dar lástima a otros para que les den recursos, y eso es incorrecto. La verdad que es un tiempo para que nuestro carácter sea formado, para andar aún con dignidad, para ser fiel a Dios, para entender como el apóstol Pablo decía: he aprendido a vivir en la escasez, pero he aprendido a vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado, por lo tanto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, interesante, a veces usamos ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo usamos como un cliché, pero no entendemos lo que precedía ese versículo. Pablo estaba diciendo: yo ya aprendí a estar en escasez, Dios me pasó por la escasez, aprendí a vivir en escasez, a ser fiel a Dios cuando había escasez, pero he aprendido también a vivir en abundancia y he sido fiel a Dios en abundancia. Por lo tanto, en todo y por todo he sido enseñado por Dios. Y ahora puedo decir, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero alguien podrá usar este versículo si no aprendió a vivir en escasez. Alguien podrá usar este versículo si realmente en tiempo de escasez lo que ha hecho es renegar, o lo que ha hecho es murmurar, o lo que ha hecho es quejarse, o lo que ha hecho tal vez es retroceder en su vida espiritual. No, tenemos que aprender a vivir en escasez, pero entendiendo que es una etapa temporal, donde Dios quiere formar nuestro carácter, donde ahí se prueba verdaderamente nuestra fidelidad al Señor. La escasez no puede ser algo permanente, no puede ser algo que nos acompañe año tras año. No, es una etapa temporal. Solo que tenemos nosotros que verdaderamente ser aprobados en esa etapa, que verdaderamente allí el Señor pueda conseguir un corazón fiel, que el Señor pueda conseguir allí un corazón que le ama, un corazón que le adora, un corazón que le sirve, ya no por los recursos, sino porque Dios es Dios, porque sabe el Dios que tiene, porque sabe que el Señor finalmente lo va a introducir en una tierra de abundancia, porque sabe que con la fidelidad el Señor lo va a colocar en lo mucho, si es fiel en lo poco. Esta etapa es interesante, la escasez que prueba el corazón, pero es una etapa temporal. No nos debemos acostumbrar a vivir en escasez, debemos simplemente aprender lo que hay que aprender en esa etapa. Tenemos simplemente que mantenernos con el carácter bien formado en esa etapa y pasar a la siguiente. La siguiente etapa lo vemos también en este pasaje, y es cuando Dios provee lo necesario, lo básico. Dice el versículo 2, el capítulo 8, verso 3. Dice: por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Y luego dice: para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido el Señor tu Dios, para que guarde los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Entonces, esta es una etapa en la cual ya comenzamos a ver cómo podemos cubrir nuestro presupuesto, pero con lo básico. No podemos ni excedernos en un lado ni en otro, porque cada vez que nos excedemos aquí, nos está faltando aquí, porque tenemos prácticamente para lo justo, para cubrir las necesidades básicas de nuestras vidas, de nuestras casas. Y aquí aprendemos mucho más lo que es la disciplina y lo que es la buena administración, porque usted no se puede exceder aquí porque le sale un saldo rojo aquí. Entonces usted tiene que aprender simplemente a medir sus recursos
y a saber a dónde están yendo sus recursos y administrarlos de la manera más correcta posible, de tal manera que le alcance perfectamente para su presupuesto. Creo que la disciplina más dura que tenemos que aprender en la vida es la económica financiera, porque tenemos que vencer tantos malos patrones que traemos. Tenemos que vencer tantas cosas que aún nos han sido enseñados desde pequeños, y tantas aún confesiones negativas que han llegado a nuestras vidas, que están en nuestras mentes, y todo eso tenemos que romperlos de tal manera que podamos ser enseñados por Dios de una nueva manera. Dios quiere que aunque vivamos en el mundo material, lo busquemos a Él primeramente, y eso es un norte que debemos tener nosotros en cada etapa. Entender que si lo buscamos a Él primeramente, Mateo 6:33, todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Que ella está hablando de comida, de bebida, de vestido, o sea, las necesidades básicas del hombre. Esta es una etapa para la administración sabia. Prácticamente en esta etapa no ahorramos porque no nos alcanza para ahorrar. Vivimos muy alcanzados en esta etapa. Hay algo que debemos entender, que nunca vamos a llegar a niveles muy grandes en el área financiera si no entendemos que debemos ser unos buenos administradores, si no entendemos que tenemos que aprender a administrar correctamente los recursos. Por eso tenemos que enseñarle también a nuestros hijos lo que es el valor del dinero, lo que es el valor de los recursos. Por eso no hay que darle todo a los hijos, hay que enseñarles realmente el valor de los bienes. Hay que enseñarles a los hijos también lo que a su vez Dios nos ha enseñado a nosotros: aprender a ser buenos administradores. Qué hermoso es poder tener recursos para honrar a Dios, pero la verdad es que no todo creyente está preparado para entrar en esa buena tierra donde hay abundancia. Hay que darle un uso sabio a los recursos que tenemos. Hay que cuidarse de las deudas, hay que fortalecer lo que tenemos, hay que invertir sabiamente y administrar bien. Entender siempre que el que es fiel en lo poco, Dios lo va a colocar en lo mucho. Entonces, si bien es cierto en la etapa de escasez, la palabra clave era fidelidad, en esta etapa, en la etapa donde Dios provee lo necesario, lo básico, la palabra clave es la administración sabia, o la frase clave es la administración sabia. Tenemos que ser sabios administradores para que esos recursos nos alcancen para todo lo necesario en medio de la casa. Pero luego dice la Biblia en el versículo 6 en adelante de este capítulo 18, desde el 7: porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, no sea que te olvides del Señor tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, tus vacadas y tus rebaños se incrementen y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua te sacó agua de la roca de pedernal. Entonces la tercera etapa es cuando Dios nos introduce en la abundancia. Es una etapa en la cual el Señor nos introduce a riquezas, donde podemos ver que ya no solamente tenemos lo necesario, sino que ya hay abundancia. Podemos sacar a la familia o llevarla a un nivel mayor, donde ya podemos tener tal vez para comprar vehículos, para tener nuestra casa propia, para sacar la familia, comer, y ya tú comienzas a tener cierta libertad financiera que
te puede ir llevando, por supuesto, el Señor a más en la medida en que seas fiel también en niveles de abundancia. Dentro de la abundancia hay varios niveles, ¿verdad? Está la abundancia, la Biblia habla de la sobreabundancia, está la libertad financiera. Entonces, lo importante es que una vez que el Señor te introduce en abundancia, tú también tienes que aprender a ser fiel. Aquí nos advierte el Señor: no sea que una vez que ya estés harto, no sea que ya una vez que tengas riquezas y te sacies por la buena tierra que Dios te ha dado, entonces te vayas a olvidar del Señor tu Dios. Dejes de observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos. Entonces el Señor nos advierte de eso. Tengamos cuidado. Nos introduce en abundancia, pero así como nos introduce en abundancia, podemos también retroceder. La abundancia, cuando nos introduce el Señor, tenemos que ir a su vez con una buena administración y con fidelidad a Dios, entrando en nuevas etapas de abundancia. Y el Señor nos va a permitir hacer eso, pero cada vez que nos va a llevar a un estado mayor o a un nivel mayor, siempre el Señor nos va a enseñar ciertos principios que no conocemos. Y en la medida en que los conozcamos y en la medida en que verdaderamente nosotros los establezcamos en nuestros corazones, entonces vamos a poder estar preparados para ir a mayores recursos. Algo debemos entender: las riquezas que vienen de parte del Señor, esos recursos que vienen de parte de Dios, cuando Dios nos da ese poder para acceder a esos recursos, son recursos sólidos en la medida en que estén basados en la fidelidad a Dios. Son recursos que una vez que muramos vamos a poderle dejar herencia a los hijos, que pueden pasar de generación en generación. Así como David, que aun cuando murió dejó parte de sus tesoros para que su hijo construyera el templo. Él no lo construyó Salomón, pero las riquezas de David pasaron a la siguiente generación. Las riquezas sustentadas sobre la fidelidad a Dios son riquezas que son sólidas. Usted va a poder dejarle herencia a sus hijos, y sus hijos podrán dejarle herencia a los hijos que vienen a ser hijos de sus hijos, ¿verdad? A sus nietos. Entonces son riquezas sólidas. No son riquezas que se van de la noche a la mañana. No son riquezas que simplemente se fuman cuando tú mueres. No. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que las riquezas sólidas vienen de parte del Señor, que verdaderamente es Dios quien las provee. Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas. Solo que tenemos que aprender principios, y son los principios los que nos preparan para acceder a lo que Dios tiene para nosotros. Esta etapa de la abundancia es una etapa donde vemos las riquezas con plenitud, y en esta etapa hay que aprender a mantener la humildad, hay que aprender a mantener la paz, el gozo, que nunca los recursos lleguen a ser un dolor de cabeza para nosotros, porque son para el disfrute. Qué tremendo que mucha gente puede llegar a la abundancia, pero en lugar de llegar contento, llega amargado. En lugar de disfrutarlo con su familia, simplemente llega a ser como un dolor de cabeza para él. Ahora no tiene tiempo para nada, ahora no tiene tiempo para servir a Dios, ahora no tiene tiempo. No, la verdad es que si esto está ocurriendo es porque no es un buen administrador. Un buen administrador no es aquel que anda estresado manejando sus recursos, no. Un buen administrador es aquel que mantiene la paz y el gozo aún entrando en la abundancia. Mantiene la humildad, mantiene su relación con el Señor. Ahora, no todo creyente llega a esta etapa, así como no todos los que salieron de Egipto en Israel entraron a la tierra prometida. No todos los creyentes llegan a esta etapa de la abundancia, porque simplemente no están preparados para manejar riquezas de Dios con la madurez y el carácter requerido, porque simplemente han salido raspados en las etapas anteriores, en la de la escasez, en la de lo básico. En esta etapa hay ciertamente varios peligros. Uno es que entre el orgullo, que no reconozca, no le dé la gloria a Dios por los recursos que tiene, piensa que es por su arte, por su destreza, por sus grandes capacidades, y se olvida que es Dios quien le ha provisto, quien le ha dado esos recursos. Cuando dejamos que el orgullo entre, simplemente ese orgullo nos aleja de Dios, porque dice la Biblia
que el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. La Biblia habla de que no nos olvidemos del Señor una vez que Él nos introduzca en abundancia. El otro peligro es que perdamos la paz y el gozo por los recursos. El otro peligro es que no estemos bien blindados contra las críticas. Saben, cuando usted está en la etapa de escasez, cuando usted está en la etapa de lo básico, nadie habla de usted. Pero cuando usted comienza a comprar su carro nuevo, cuando usted comienza a comprar su casa, tal vez en un buen lugar, cuando usted comienza a tener ciertos recursos, usted va a ser blanco de críticas. Es inevitable que la gente vaya a hablar de usted. Que mucha gente sienta envidia, gente que no conoce al Señor, sienta envidia en lugar de alegrarse por lo que usted ha obtenido. Y si usted no está blindado, no está preparado para las críticas, usted va a sufrir. Porque en lugar de llevar esas críticas al Señor, de entender que al árbol que da frutos es al que le tiran piedras, entonces usted tal vez se enganche en esas críticas y usted sale perdiendo. Porque pierde la paz, pierde el gozo por lo que otros dicen, pierde la paz, pierde el gozo porque sienten envidia de usted. No, con mucha humildad maneje los recursos, con mucha humildad maneje la abundancia. Pero ¿saben qué? Usted tiene que estar preparado, consciente de que habrá gente que va a hablar mal de usted. Habrá gente, eso pasa hasta con las iglesias. En la medida en que una congregación, ¿verdad?, vaya pasando tal vez de ser una congregación pequeña, de estar en un lugar determinado, pequeño y todo lo demás, en la medida en que vaya avanzando y vaya tal vez adquiriendo bienes, vaya yendo a un lugar de mayor área, un lugar más grande, en la medida en que la iglesia vaya avanzando aún en lo espiritual, en que se multiplique, en que fructifique, pues lamentablemente habrá mucha gente que comienza a hablar. Esa es la iglesia de los ricos. Y usted no se tiene que enganchar ahí. Usted diga amén. ¿Qué se va a enganchar usted a discutir con la gente porque digan eso? Simplemente debemos entender que es inevitable, que la verdad es que cada vez que usted prospere, la gente va a hablar mal de usted. Habrá gente que hará críticas de usted. Habrá otros que tienen envidia de usted porque usted ha logrado algo que ellos no han podido lograr. Entonces, en lugar de alegrarse, simplemente les da envidia. Ahora, usted no puede pararse, no puede detenerse por esa gente. Entonces, el peligro es que usted se enganche con las críticas. Usted tiene que aprender a manejarlas. Tiene que aprender simplemente a estar blindado contra las ofensas y las críticas. Entendamos algo: escasez no es falta de recursos, sino de principios, de relación con Dios. En la medida en que nosotros aprendamos principios correctos, en la medida en que nosotros verdaderamente establezcamos cada día una mejor relación con el Señor, simplemente el Señor nos va a dar ese poder para hacer riquezas, para obtener recursos que ya están reservados para nosotros. Hay que ser ricos para Dios, no para sí mismos. Los recursos, las riquezas que Dios nos da, no solamente son para nuestro disfrute, sino que debemos entender que debemos levantarnos como esas columnas financieras del reino que el Señor nos da para que extendamos el reino sobre la faz de la tierra. Y eso debe traer gozo, debe traer satisfacción cuando Dios nos da abundancia y uno puede realmente ser esa columna financiera del reino. Pónganse en pie, por favor. 3 etapas por las cuales Dios nos introduce para que finalmente podamos entrar en esa tierra de abundancia. Etapas importantes en las cuales debemos aprender principios. La escasez. ¿Cuántos han pasado por la escasez? Creo que nadie escapa de esta etapa, nadie. Pero debemos entender algo: no es una etapa perenne o eterna, no es la etapa a la cual el Señor nos lleva. Ese es simplemente un punto del camino.
La segunda etapa es la etapa donde Dios provee lo básico, lo necesario. ¿Cuántos han estado en esa etapa? Donde tienen que comprar lo justo, porque si se exceden algo, entra en saldo rojo con otra cosa. Es decir, lo básico, lo necesario. Ese es el tiempo del maná. Cuando el Señor proveía el maná, imagínense, les dio un alimento que se dañaba al otro día. Ellos tenían que comer el maná hoy, porque el maná de hoy no les servía mañana. Andaban con lo básico. Dice la Biblia que Dios hizo un milagro de tal manera de que la ropa que tenían no se les desgastaba. Es decir, cargaban siempre la misma muda de ropa. Sus pies, a pesar de que caminaron mucho, no se les hinchaban, para que el mismo zapato con el cual salieron les alcanzara. Es decir, andaban con lo básico: una sola muda de ropa, un solo calzado, una porción de maná diaria. Es una etapa del Señor también, pero tampoco es el punto final del camino. Tampoco es el lugar a donde Dios quiere introducirnos. El Señor quiere introducirnos en una tierra de abundancia. Es la etapa de la abundancia, donde ya el Señor provee mucho más allá de lo básico. Y dentro de esa etapa hay varios niveles. Hay varios niveles. Porque cada vez que aprendamos principios correctos, que estemos sustentando nuestras vidas sobre principios que Dios nos está enseñando, Dios nos va a llevar a más. Y dentro de la abundancia, entonces podemos tener gente que está en abundancia, en sobreabundancia, que ya ha alcanzado libertad financiera, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere introducirnos en una tierra de abundancia. Amén. En una tierra donde fluya leche y donde fluya miel. Aleluya. ¿En qué etapa estás ahorita? Pregúntate ahora, ¿en qué etapa estoy? ¿Estoy en la etapa de escasez? Dentro de la etapa de escasez hay también etapas o subetapas, ¿verdad? La escasez es cuando nuestras entradas están muy por debajo del presupuesto familiar. Entonces dentro de esa etapa también hay muchas etapas o mini etapas. Aquel que está en la plena carraplana, o aquel que sí va teniendo y va teniendo, pero sin embargo todavía no es suficiente para manejar su presupuesto. O estás en la etapa de lo básico, donde tienes que ser un excelente administrador para que te alcancen los recursos mes a mes. O ya has comenzado a entrar en abundancia. Algo nunca se te debe olvidar: en todas estas etapas, sé fiel a Dios. En todas estas etapas, aprende los principios correctos. No reniegues de Dios, no murmures, no vuelvas atrás. Avanza, avanza, porque luego de esa etapa hay una etapa mayor para ti. Al final Dios quiere introducirte realmente en abundancia. Pero si no aprendemos los principios correctos, nos podemos quedar dando vueltas en el desierto hasta que muramos y nunca ver realmente la abundancia en Dios. No importa el origen que tengamos, no importa de qué familia vengamos, lo importante es que ahora tú eres de la familia de Dios. Tú eres de la familia de Dios, eres un hijo de Dios, y todo hijo de Dios está destinado a entrar en tierra de abundancia. Todo hijo de Dios está destinado por su padre para introducirlo en una tierra donde fluye leche y miel. Joven, no importa que te hayan enseñado, no importa que tal vez estuviste durante toda tu vida en escasez, porque tu familia estuvo en mucha escasez. Ahora eres hijo de Dios, ahora tienes una nueva naturaleza, y como hijo de Dios, Dios quiere llevarte a la abundancia. Pero hay que romper con patrones de vida, patrones mentales limitantes. Hay que romper con muchas estructuras y muchas confesiones negativas que no nos ayudan, que más bien nos reprueban dentro de lo que es esta etapa donde Dios está probando el corazón. Debemos tener cuidado con las palabras. Palabras como no tengo,
Todo el tiempo lo confesamos: es que no tengo, es que no tengo, es que no puedo, es que los ricos están completos. O sea, todo el tiempo te estás destinando a estar del lado de los pobres, de los que tienen escasez. Es que eso no es para mí, es que eso es para algunos, para mí no. No. Tenemos que romper con esas confesiones y comenzar realmente a confesar lo que la palabra de Dios enseña. Si el Señor dice que nos introduce en tierra de abundancia, yo lo creo. Si el Señor dice que hemos sido bendecidos en todos los lugares celestiales, yo lo creo. Ahora debo aprender los principios correctos para acceder a esos recursos. Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios, de Él viene el poder. Allí donde estás, yo voy a invitarte para que hoy le digas al Señor: Señor, si estás en la etapa de escasez, dile: Señor, quiero salir de esta etapa. Quiero aprender a ser fiel a ti. Si estás en la etapa de lo básico, dile: Señor, enséñame, ayúdame a ser un buen administrador, de tal manera que pueda administrar bien, sabiamente lo que tú me das. Pero quiero pedirte, Señor, que no quiero morir, Señor, sin entrar en la tierra que tú has prometido. Que no quiero morir sin entrar en esa tierra de abundancia, en esa vida de abundancia. Pero pídeselo al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Y si tal vez tienes recursos, pero te falta paz y gozo, puedes tener bienes, pero no tienes riquezas, porque no las estás disfrutando. Y dice la Biblia que eso es un don que viene de parte del Señor, el saber disfrutar también lo que Él nos da. Nunca debemos perder la paz y el gozo. Y si no tenemos paz y gozo, vayamos al Señor y digámosle eso: Señor, produce en mí esa paz, ese gozo, que aunque esté en abundancia, Señor, yo lo pueda mantener. Si estoy en escasez, yo lo pueda mantener. Si estoy en lo básico, yo la pueda mantener. Paz y gozo, Señor, para vivir feliz, no importa la etapa en la cual esté, porque mi felicidad eres tú. Habla con Dios allí donde estás. Habla con Dios y pídele al Señor que te introduzca en tierra de abundancia. Él dice que si le pedimos un pan, Él no nos va a dar una piedra. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? No importa si has fracasado antes o has hecho intentos infructuosos en negocios, en empresas, en avanzar, no importa. Aprende de esas experiencias. Aprende de esas situaciones y agárrate de Dios. Entiende que Dios es el que da poder para hacer las riquezas. Entendamos que es el Señor el que nos da el poder para acceder a los recursos. Si estás en deudas, pídele perdón al Señor y dile: Señor, quiero salir de esa maldición de las deudas. Quiero romper con esto. Ayúdame, sácame de esas deudas, Señor. Y yo me propongo hoy no caer en más deudas, romper con esa maldición. Si estás en negocios mal habidos, ese no es el camino que Dios traza para ti. Hoy renuncia a ello. Dios tiene un camino de bendición financiera para ti, que no es a través de negocios mal habidos, de origen dudoso, de fuentes incorrectas, ventas de cigarrillo, ventas de alcohol, etcétera, etcétera. Dile: Señor, dame claridad del camino a seguir.
Pero yo hoy me propongo en mi corazón salir de estos negocios mal habidos. El Señor es el que te da el poder para hacer las riquezas. Iglesia, el Señor quiere introducirnos en tierra de abundancia. Pero aprendamos los recursos, los principios correctos. Aprendamos los principios correctos de la palabra, de tal manera que podamos ser aprobados por Dios, que podamos ser conseguidos, hallados fieles, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Ha sido largo el viaje. Aleluya. La vida en Cristo no es una vida estática, es una vida dinámica. Es un caminar con Él. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto para transitar por el desierto, así la vida en Cristo es un caminar. Por eso dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de etapa en etapa. No te canses de caminar con Dios. No te canses de esperar en Él. Hay más para ti en Él. Tenemos que estrechar cada día más y más nuestra relación con Él. Y Él nos va a introducir en esa tierra buena. Aleluya. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Levanta tus manos al Señor. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Aleluya. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. De sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. De sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para
Aleluya. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque tú quieres introducirnos en abundancia, Señor. Tus pensamientos para con tus hijos son de bien. Señor, perdónanos cuando hemos cometido tantos errores. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido fieles contigo, cuando no hemos sido hallados como hombres y mujeres fieles, cuando hemos sido pesados por ti y no hemos sido hallados lo suficientemente fieles para darnos más recursos. Pedimos perdón, Señor. Señor, perdónanos porque en momentos de escasez nuestra fe se ha debilitado. No hemos sido lo suficientemente fieles. Perdónanos, Señor, porque igualmente hemos sido malos administradores. Ciertamente tú nos has dado muchos recursos, pero no hemos sido buenos administradores para retenerlos. Y así como han venido los recursos, se han ido. Perdónanos. Perdónanos por las deudas en las cuales hemos incurrido. Perdónanos. Y perdónanos, Señor, por la incredulidad. Fueron muchos valles de inseguridad, Porque debido a los patrones mentales limitantes hemos creído que no podemos ser prosperados. Y tú enseñas en tu palabra que eres tú el que das el poder para hacer las riquezas. Lávanos con tu sangre, Señor, en esta mañana. Que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie de toda maldad. Para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me Prepáranos para entrar en abundancia, Señor. Entre sus planes para hoy me encontré. No importa cuánto tiempo hayas transitado con Dios, no importa la edad que tengas hoy, no importa que como hemos cantado hoy, ha sido largo el viaje, no importa, aprendamos los principios, seamos fieles a Dios, que nuestros corazones estén entregados a Él. Aprendamos los principios de una buena administración. Nunca imaginé que dentro de su amor, Porque ciertamente, antes de que partamos de esta dentro tierra, de sus planes me encontré. vamos a entrar en esa tierra de abundancia. Vamos a poder llevar a nuestras familias a una mayor bendición. Vamos a dejar herencia a nuestros hijos. Y vamos a poder ser esas columnas financieras del reino. Muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender. Levanta tus manos y cántalo como una oración al Señor. Ahora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado,
imaginé que dentro de su amor, aleluya, y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. aleluya, aleluya. Todos aquellos que quieran salir de la etapa en la cual están, yo te invito para que hagas hoy un acto de fe. Cada etapa a la que nos introduce el Señor es una etapa de mayor prosperidad. Trae una ofrenda al Señor, diciendo: Señor, quiero entrar en una etapa de mayor abundancia. Si estás en abundancia, dile: Señor, quiero entrar en una etapa de mayor abundancia. Si estás en escasez, quiero entrar en una etapa, Señor, mayor, de mayor finanzas, de mayores recursos. Pero trae una ofrenda, lo que el Espíritu Santo coloque en tus manos o en tu corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Que para esta hora he llegado, Para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. que para esta hora he llegado, Señor, aunque me ha costado mira el anhelo de tus hijos en esta mañana. sus planes para Hoy, Señor, proféticamente estamos trayendo esta ofrenda, porque queremos, Señor, avanzar, salir de la situación en la cual estamos e ir a una etapa mayor, Señor. Y hoy, Señor de la gloria, como tú lo estableciste en tu palabra, que cuando entrara el pueblo de Israel a la tierra que fluía la leche y la miel, que debía traer como ofrenda esas espigas de grano, Señor, ese fruto de la tierra. Hoy estamos declarando proféticamente, Señor, que tú nos introduces en una etapa de mayor prosperidad, en una etapa de mayor abundancia. Hoy rompemos, Señor, con la etapa de escasez. Hoy rompemos con la mentalidad de escasez. Hoy rompemos, Señor, con todo patrón mental limitante, aún con todo patrón parental que nos ha mantenido presos en cautividad. Hoy
rompemos con esto, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy rompemos con esto en el nombre de Jesús. Y hoy establecemos en nuestras vidas, Señor, tu pensamiento. Un pensamiento de bien, un pensamiento de prosperidad, un pensamiento de avanzar, un pensamiento de que hay más en ti. Queremos ser introducidos en esa tierra que fluye leche y miel. Queremos ser introducidos en esa tierra de abundancia. Queremos ser introducidos, Señor, en esa tierra, Señor, donde hay recursos suficientes para tus hijos, para el bienestar de nuestras familias, para el bienestar, Señor, de los que nos rodean, pero también para ser columnas financieras del reino, para ser columnas financieras, Señor, y poder aportar con recursos para que los proyectos del reino se puedan establecer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Con esta ofrenda, Señor, estamos dejando al pie de la cruz toda mentalidad incorrecta, aún toda frustración por intentos fallidos de negocios, de empresas. Hoy la dejamos al pie de la cruz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora he llegado. Gracias, Para Señor. este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes. Gracias, Señor. Me encontré. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Vamos a terminar este tiempo con un partimiento del pan.